¿Se me oye? Ahora sí. Bueno, buenos días y gracias, Jorge, por la presentación. Antes de nada, agradecerle también a los demás miembros del grupo su esfuerzo realizado, que algunos están aquí, María Ángeles, Stefan, Fernando, Ignasi y Sandra, y Noelia, nuestra coordinadora de Grupo Internacional. El objeto del informe, que lo veis ahí en pantalla, es la tarea que nos ha puesto tal cual la Comisión BIM de temas que se quisiera cubrir en el informe, y como veis es bastante amplio. Por lo tanto, nosotros hemos acumulado un montón de información, hemos hecho un informe que es un resumen, yo digo que es la punta del iceberg del material que hay, y ahora vamos a hacer un resumen de la punta del iceberg en esta jornada, con la idea de algún tema de interés, o sea, que sepáis cuáles son los temas que se tratan, sin poder ahora profundizar el contenido de cada tema, porque creo que habrá algún tema u otro que esté de interés para otros grupos de trabajo o futuros problemas que se plantean, que quizás en la mañana se han plantado de antemano, ¿no? Pues hemos tratado temas de implantación por ámbitos, edificación, infraestructura, por tipología de clientes, privados y públicos, bueno, lo que veis allí. La metodología ha sido que hay muchas fuentes públicas de informes de investigación que se realizaron antes de publicar el primer documento, ya que establece un plazo para la introducción obligatoria. Hemos contactado con personas de asociaciones de constructoras, con arquitectos. Hemos tenido algún contacto personal que también pensamos que en un futuro puede servir si hay que profundizar algún tema, se quiere aclarar cómo se ha resuelto algún problema de un proyecto concreto allí. Creo que tenemos una buena base de contactos que se puede ir aprovechando para hacer consultas, ¿no? Pues bueno, llegamos al grano, pero antes hay que ver un poco el historial de cómo se ha llegado al estado actual de implantación que hay allí. Para eso, uno de los temas importantes es que en Alemania hubo en los últimos años una serie de proyectos de construcción que causaron polémica primero por la explosión de los presupuestos y por incumplimiento de plazos, problemas técnicos. Algunos quizás os suena, como el aeropuerto de Berlín, que no sé si ha sido noticia aquí también, que sigue sin ser operativo 5 años después de la fecha anunciada, y son infracciones importantes y hubo hasta manifestaciones. O sea, ha convertido un problema técnico de planificación, o sea, un tema técnico de planificación de obras a un tema de interés político, y ha llevado a una creación de una comisión de reforma para analizar todo el tema de macroproyectos con el objetivo de crear más confianza en la población de cara a estos proyectos. Será un tema de elecciones también, de ganar votos, y bueno, de uso eficaz de fondos públicos y de conservar la imagen de la industria alemana de la construcción. Pues esa comisión de trabajo ha concluido, entre otras cosas, que hay que aplicar métodos digitales de planificación, o sea, el BIM, y a raíz de eso hubo ya consecuencias como otros informes de a ver qué es lo que hay que hacer para implantar BIM, y hemos llegado hasta el estado de hoy, ¿no? Pues hubo 2 informes encargados por el Ministerio entonces de la Construcción que son interesantes. Uno es el Guía BIM para Alemania, que lo veis allí en la pantalla. Esto es más bien creo que lo he visto en otros países también, es un manual que explica qué es el BIM, qué es lo que ocurre en otros países, cuál es el estado de la tecnología, y también incluye algunas recomendaciones, qué es lo que hay que hacer en Alemania para introducirlo, pero a nivel general. O sea, es un manual que explica al político, que a lo menos técnico, qué es el BIM. Y otro, y esto sí que es un documento
difícil de leer, pero es interesante. Coloquialmente le dicen el informe Eichenbruch, según su autor principal. El título en alemán entero no me cabe en la hoja. Es un catálogo de medidas para la utilización de BIM en la administración pública. O sea, este documento, que creo que puede ser muy útil, a lo mejor para el grupo de licitación o no sé, otro grupo que quizá en el futuro se dedica a este tema, porque analiza, ha sido redactado por un gabinete de abogados, no técnico, y analiza sistemáticamente todos los aspectos legales en licitaciones públicas y contrataciones, y busca obstáculos o impedimentos para usar BIM con la legislación actual en ese momento. El informe concluye que la legislación actual alemana no impide la contratación de servicios BIM por la administración pública, pero sí recomienda una serie de cambios legislativos, de precisiones o de ampliaciones de ciertos reglamentos para facilitar la contratación de estos servicios, ¿no? Entonces, este documento nos ofrecemos para quien le corresponda revisarlo un poco más profundamente, a ver si se puede coger como guión para analizar la legislación española, a ver si hay algo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? O sea, porque es muy exhaustivo, son 100 y pico páginas, ¿no? Pues, a consecuencia de eso, se empieza a activar también la industria de construcción, diseño, las casas de software, y se crea una sociedad que es clave en todo el proceso de implantación BIM a partir de ese momento, que es Planen y Bauen 4.0. O sea, Planen y Bauen significa diseñar y construir. Es no es una asociación, porque es una sociedad mercantil, pero incluye como socios tanto Building Smart Alemania, el Colegio Nacional de Arquitectos, asociaciones de constructores. O sea, he puesto ahí los logotipos, no sé si son los fundadores o los socios actuales, pero o sea, la intención es encajar todo el mundo de la construcción y explotación de edificios, ¿no? Para tener una representación que trasciende todo el mercado de interés de BIM, ¿no? Pues fue fundada en febrero de 2015 y ha redactado el Stufenplan. El Stufenplan, que es un plan de etapas para la implantación de la construcción digital, así se llama. O sea, es un documento encargado por el Ministerio de Transporte e Infraestructuras Digitales, que es el primer documento que establece un plazo fijo para el uso obligatorio de BIM en cierto tipo de proyectos. Aquí veis las 3 fases con las que cuenta. O sea, la primera ya casi caducada, que es la fase de preparación, donde supuestamente se va a dar un marco legal, tanto como cierta normativa y plantillas para poder desarrollar los proyectos de la fase piloto ampliada que está empezando ahora, del 2017 a 2020. Y el objetivo es, a partir de 2020, establecer un nivel 1 de BIM obligatorio para todos los proyectos del ámbito del Ministerio, que es el transporte, que es el que el mayor presupuesto de obra maneja con diferencia en Alemania. Pues, aparte de definir las 3 fases, también define para una serie de temas como formación, estándares, define tareas pendientes y quién debería afrontar esas tareas. O sea, por ejemplo, deja el tema de la certificación del software en manos de los fabricantes, no quiere entrar a la política en ese tema, sino lo deja al mercado, mientras para otros temas sí define que tiene que crearse una comisión de investigación, un grupo de trabajo para desarrollar esto con subvención del Ministerio. Pues, Pues el nivel 1 que se va a exigir a partir del 2020, básicamente se limita a esto, que todavía son conceptos un poco
generalistas, ¿no?, que se irán perfilando a lo largo de la fase de proyectos piloto. Y bueno, son términos que todos que estamos del mundo BIM manejamos, o sea, las piezas esenciales de un proyecto BIM, ¿no? O sea, que haya las EIR, o sea, ¿cómo se dice en español? Las solicitudes de información del cliente, que haya obviamente modelos digitales, también exigen un formato de dato neutro, se habla mucho del IFC, pero también permiten otros formatos. Que haya bases contractuales para poder contratar el servicio BIM, que se haga todo siguiendo un PEP y que haya un entorno de datos común, ¿no? Pues para hacer un seguimiento y garantizar el cumplimiento del plazo de 2020, se ha licitado un servicio que se ha adjudicado a un colectivo de trabajo que se llama BIM for Infra 2020, que consiste del antes mencionado Plan ENIBAUEN 4.0 y otras entidades del mundo del asesoramiento BIM. Y ellos van a acompañar tanto los promotores de los proyectos piloto, ofrecer un asesoramiento ya más intensivo, como desarrollar plantillas BEP y de los EIR. Pues este año, hace poco, se ha publicado un Masterplan 4.0, ampliando, después de un año de vigencia del Stufenplan, en 5 puntos el documento original. Primero, se han liberado 30 millones más entre el propio Ministerio y el Deutsche Bank, que es como el Renfe en Alemania, para 20 proyectos piloto más 4 iniciales que había en la primera fase. Da mucha importancia y quieren hacer proyectos piloto con drones, la creación de una nube BIM Open Data para materiales y elementos constructivos, la creación de un centro nacional de competencia BIM y la creación de un construction cluster para el trasvase de conocimientos de universidades a la industria. No detalla más cómo se va a conseguir eso, es una hoja 4 de momento, pero es un documento estratégico, ¿no? Pues, como ha dicho antes Jorge, hay un enfoque claro en el ámbito de infraestructuras, dada la naturaleza del ministerio que está tirando el carro, y también tiene un poco de historia. O sea, se publicó hace 2 o 3 años un plan de transporte, de vías de transporte 2030, que prevé hasta el 2030 una inversión de casi 300.000 millones de euros en inversión en vías, en carreteras y ferrocarriles y vías acuáticas. Entonces, imagino que se espera un retorno de inversión utilizando BIM en estos proyectos que es una inversión importante, ¿no? Pues el estándar OXTRA lo voy a saltar porque vamos corto de tiempo. Situación actual. O sea, hay actualmente 24 proyectos piloto, todos del ámbito de infraestructuras, subvencionados con un total de 23,8 millones por el Ministerio, más otros 9 por el Renfe, por el Deutsche Bahn. El Deutsche Bahn, la subdivisión cooperativa que lleva las redes, está apostando fuertemente por el tema BIM. Luego veremos que las estaciones ya se van a hacer así, ¿no? Pues, y el Ministerio subvenciona y participa en el desarrollo del IFC para infraestructuras en los organismos internacionales. Pues, bueno, para terminar esa parte, de los 4 proyectos piloto que se hicieron en la primera fase, donde el BIM era no condicionante, sino se hizo un paralelo. O sea, incluso se empezaron los proyectos sin BIM y luego, para ver lo mismo que ha dicho Jorge antes, que se quiere hacer así, hacer ciertos temas en BIM, pero sin interferir con los procesos tradicionales. Y se ha hecho una evaluación para medir el grado de madurez BIM. Es el diagrama que veis ahí a la izquierda, está en alemán. O sea, el resultado es que a nivel del BEP, de la tecnología del equipo BIM,
y curiosamente de la facturación de las certificaciones de la obra está bastante avanzado, mientras en todo lo que son fases de diseño, dirección de obra ¿cómo se llama? Explotación están casi nulas, ¿no? Pues con eso termino de momento y pasamos a los distintos ámbitos. Sí. Y doy la palabra a Hendrik. Vale, yo voy a presentaros ahora la implementación por ámbitos. Por un lado, en el ámbito de edificación, hay que saber, como también Stefan lo mencionó antes de las elecciones de 2013, había solo un ministerio que ha parecido a un ministerio de fomento aquí en España, y esto después de las elecciones pues se decidió el gobierno dividir los ministerios en dos ministerios. Por un lado tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, Construcción y Seguridad Nuclear, que se dedica principalmente a dirigir todo el tema de edificación y urbanismo a nivel nacional y federal. Sabéis que las comunidades de España son parecidas a los Länder en Alemania. Y toda la administración pública. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Transporte e Infraestructura, que se dirige más a temas de infraestructura, ¿vale? Hace poco, que al principio de este año, como Stefan también dijo, que la iniciativa venía del Ministerio de Transporte y de Infraestructuras, también el otro ministerio tomó ahora protagonismo en todo el tema de la implementación de BIM en Alemania. Pues salió un decreto por parte de este ministerio que dice, el objetivo del decreto era lo siguiente, que a partir de obras de más de 5 millones de euros se debe utilizar la metodología BIM. ¿Con qué objetivo? Que se esfuerza de la implementación de BIM y el uso de BIM en toda la administración pública, a nivel nacional como a nivel federal de los Länder y hasta los ayuntamientos. Y además dice que el servicio BIM se debe utilizar a partir del primer momento del licitador, que decimos los proyectistas deben proyectar en BIM, después la licitación de obra debe ser en BIM y se supone después también la explotación en BIM. Ahora vamos a analizar un poco el tema de implantación por ciclo de vida. Tenemos 3 ciclos de vida de un edificio, es el diseño, la construcción y el facility management o la gestión de inmuebles. Había una primera encuesta en 2015 por el Instituto Fraunhofer, que es uno de los institutos principales que se dedica a este tipo de cosas, de encuestas, de informes, etc., que hay un 22% de proyectistas que utilizan el BIM, pero dentro de estos 22% hay solo un 0,5% que usan realmente la ventaja de BIM, que no es solo un 3D, que es también hacer planificaciones y el control de costes a través de un modelo BIM. Entonces la conclusión de este informe era que todavía en Alemania, o en 2015, no hay un uso habitual diario del BIM dentro de los estudios, ingenierías y los proyectistas, que están conforme, tal como están, con usar el 2D, decimos, la forma tradicional que estamos haciendo proyectos. Pero ¿qué recomendación o qué acciones plantea el Stufenplan a referencia para mejorar la situación? Por un lado, se hizo también a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura analizando unos primeros 4 proyectos pilotos para saber qué madurez tenían estos 4 proyectos terminados. Y por un lado, la escala es de 0 a 5. Unos proyectos básicos dicen una madurez de 1,5, es bastante baja, y en el proyecto de ejecución todavía un poco peor, que es 1,0. Y la recomendación del Stufenplan es pues, fomentar dentro de los estudios o de los proyectistas el conocimiento de BIM a través de formaciones, y otra recomendación es una colaboración directa de los proyectistas con las universidades, donde debe salir la siguiente generación de ya arquitectos e ingenieros preparados para el mercado con conocimiento en BIM. Y la otra acción que plantean es ya girado hacia las fabricantes, que cada vez deben existir más elementos o familias de BIM
acceso a los proyectistas. Ahí abajo veis un gráfico que aproximadamente un 29% ya tienen algunos de sus productos dentro de elementos BIM, pero todavía hay casi un 70% que están pensándolo o a largo o corto plazo. Y hay un segundo tema que está también ya contratado, la DNI, que es el Instituto para las Normativas Alemanas, que están contratados para hacer una biblioteca nacional de elementos, parecido a la que está haciendo la NBS con la National BIM Library. En ámbito de construcción, hay que saber que en Alemania siempre hay muchas asociaciones, etcétera, que defienden cada interés de cada uno. En el tema de construcción hay dos asociaciones principales, que es por un lado el Zentralverband Deutsche Baugewerbe para los pymes y el Hauptverband de Deutsche Bauindustrie para las empresas grandes y medias de construcción. Ellos han hecho contratado a una consultoría para, que es la Bauinfo Consult, que ha hecho no una encuesta temporal, que han hecho una encuesta sobre diferentes años. Y sí, la conclusión de este informe, se ha hecho una encuesta a 150 estudios de arquitectura y 150 empresas de construcción, y sí hay una evolución. En 2011, el conocimiento BIM era en 23% de estas empresas y ahora en 2015 ya hay un 60% con conocimiento BIM. Las recomendaciones principalmente es que se debe valorar en una adjudicación de una obra pues, la capacidad de cada uno de los ofertantes, pues su capacidad BIM. Para esto hay que determinar, o la idea es hacer una especie de encuestas para saber el nivel de conocimiento y habilidad BIM, y aparte la idea es que el cliente público aparte puede dar un certificado BIM a estas empresas si están capaces de hacer obras en BIM o no están capaces de hacer obras en BIM, que tienen la habilidad o no. A referencia de gestión de inmuebles o facility management, pues quiero destacar solo dos de esas asociaciones importantes. Por un lado es la GEFMA, que es la parte alemana de la IFMA, que es la International Facility Management Association. Dentro de esto, año pasado, al principio del año pasado, se ha creado un grupo de trabajo, que es el Arbeitskreis BIM im FM, que se va a dedicar es definir exactamente qué requerimientos y necesidades y estándares necesita un modelo BIM cumplir para que después se pueda aprovechar dentro del 6D de facility o la explotación de un edificio. Y por otro lado tenemos la segunda asociación bastante importante, que es el CAFM Ring, que es la asociación de los desarrolladores de software para facility management. Principalmente, técnicamente ya se hizo en Alemania diferentes pruebas que técnicamente funciona. Da igual si se usa un Open BIM a través de IFC o un Closed BIM, que sería con formatos nativos del desarrollo de software. Las pruebas ficticias han funcionado, se están utilizando parcialmente, pero por el momento no existe ningún proyecto Build BIM que está utilizando en la fase de explotación todas las ventajas que pueda aportar un BIM. Pues las dificultades que hemos encontrado, ya he mencionado que no existe ningún proyecto por el momento en la actualidad. La otra es la falta, y está ya trabajando el grupo de trabajo de la GEFMA en esto, definir estándares, definir los requerimientos que debe tener a un modelo BIM para su uso en la fase de explotación, y claramente imprescindible es, en alemán se llama AER, que es Auftraggeber Information Anforderung, que sería en inglés el Employment Information Requirement. Y el otro es, ¿por qué no existe? Porque hay otro tema, que es el tema económico de esto. Porque claramente, como en el gráfico dice, el triángulo gris es el esfuerzo que hay un proyectista o cada parte que tiene que hacer y el beneficio que tenga. Entonces, por el momento, este coste añadido no están dispuestos a pagar los clientes. Esperamos que en un futuro, por un lado, somos nosotros más eficaces, los proyectistas, y por otro lado, nos están pagando algo más.
vamos, me estoy diciendo en España igual como en Alemania. En referencia al Stufenplan es, pues claramente ven el beneficio de la explotación y el BIM claramente puede reducir costes de explotación y que quiere también usar el BIM en diseño para evitar errores anteriores que después ponen sobre costes en la fase de explotación. Tema de tipología de clientes, como ya hemos mencionado, los clientes públicos, no voy a hacer más en infraestructuras, el Ministerio de Infraestructura tiene un presupuesto que veis ahí en la pantalla de 26.000 millones de euros al año y lidera la implementación. El otro que es la de medio ambiente y construcción y seguridad nuclear, pero sí quiero hacer un hincapié a la tercera parte, es la Deutsche Bahn AG, que ya tiene en actualidad 13 proyectos pilotos con metodología BIM en marcha y salió justamente el mes pasado en un periódico regional de Colonia que por la región o por la Länder Nordrhein-Westfalen está previsto hacer en los próximos 150 proyectos de reformas, remodelaciones, etcétera, y las decisiones todos en BIM, solo para un land, vamos, una comunidad. Y la recomendación a referencia del cliente público es claramente definir un catálogo de requerimientos que necesita el cliente para definir para los modelos BIMs cumplen con este estándar. Y por otro lado, hay ya bastante o cada vez más clientes privados para destacar. Dos es el Volkswagen AG, que ya tiene totalmente terminado una oficina como proyecto piloto y a través de los beneficios que tenían han decidido que los siguientes proyectos también en Volkswagen van a ser todos en BIM. Y la otra es el Fraport, que es el principal, es el operador del aeropuerto de Frankfurt, como indica aquí, con 450 edificios y además un presupuesto de 300 a 400 millones de euros al año, que claramente apuestan por el BIM para principalmente la fase, su objetivo final es siempre la fase de la explotación. Esperamos en un futuro tener más datos sobre estos temas. Vale. Paso la palabra a Stefan. Gracias. Pues ya llegamos al final. Ahora vienen dos temas un poco más técnicos, que es el tema de los estándares BIM. Para eso voy a ser breve. O sea, en Alemania existen una serie de estándares pre-BIM, digamos, que se quieren mantener, que pueden ser, como aquí serían quizás el formato BC3 para mediciones o los bancos de costes de la construcción. Entonces, la normativa que se está haciendo tiene que tener en cuenta esos procesos porque forman una parte esencial del tema de las contrataciones públicas. Una cosa que se me ha olvidado incluir aquí, hay una DIN Spec, creo que es 91.400, que se ha hecho para vincular estos cuatro normativas existentes, analógicas, digamos, como sistema de clasificación en los modelos BIM y a su vez vincularlo a estándares de clasificación internacionales como el UNICLAS o el OmniCLAS. No tengo el nombre aquí, se me ha escapado. Pues la normativa que se está desarrollando en estos días se reparte entre dos instituciones. Está el DIN, que es la entidad principal del gremio alemán de desarrollo normativa, que lleva todo el tema de representación de los intereses alemanes en los gremios ISO o ICN y hace la adaptación de la normativa ISO y ICN a estándares nacionalizados. Y luego está el VDI, que es la Asociación de Ingenieros Alemanes, que bajo la coordinación del DIN está desarrollando una serie de directrices nacionales. La verdad, como todavía solo se ha publicado uno, que es el Quantity Controlling, y yo veo ahí ciertos solapes con la normativa internacional, queda por ver a ver cómo es eso. Pues se espera que estos documentos se publicarán a lo largo de los próximos 2 años, o lo previsto. Entonces vamos a estar pendientes y actualizar el informe correspondientemente.
Pues en cuanto a la formación, el Stufenplan del Ministerio establece un requisito muy importante, que es, antes de definir títulos, habrá que ver los roles, definir bien las tareas y responsabilidades en un entorno BIM. Entonces, de títulos académicos hemos encontrado muy pocos. Hay el típico posgrado, máster, o hay títulos que se manejan BIM Professional y BIM Manager, pero según nos consta no hay ningún acuerdo nacional exactamente qué es lo que contiene, ¿no? Y luego hay en las carreras de ingeniería, arquitectura, asignaturas opcionales a veces de herramientas BIM, ¿no? Un detalle muy interesante, que quizás también puede ser un tema para España. En Alemania, como hay un sistema de formación profesional con mucha tradición, el sistema dual, donde se aprende la profesión trabajando en una empresa y yendo a una escuela técnica una vez por semana o una semana al mes, y para aprender la teoría se están haciendo proyectos experimentales a pie de obra, digamos, o sea, con carpinteros, de cómo llevar el BIM al artesano de la construcción. O sea, que se construye, no sé, una cubierta con el modelo IFC en un tablet. O sea, está en pañales, pero es un proyecto que me llama la atención porque no conozco nada parecido. Pues, bueno, ya vamos concluyendo. O sea, las dificultades encontradas en la implantación han sido numerosas. O sea, muchas se han identificado de antemano mediante los informes y son temas bastante repetidas en todos los países, que puede ser la falta de directrices, de plantillas, de bases contractuales y demás, temas como la responsabilidad civil en un ambiente de colaboración en la nube y demás. Pues hay dos que creo que quiero destacar porque me han llamado la atención. Uno es lo que antes dijo Hendrik, con las certificaciones de empresas constructoras, certificar su aptitud para BIM. Allí una asociación que representa a los pymes de la construcción no ha protestado, pero ha pronunciado su preocupación por el tema de la competitividad. O sea, ve en peligro que el tema de la certificación puede salirle muy caro a una pyme en comparación con una empresa grande. Todo el tema del software, de la adquisición también. O sea, los pymes de la construcción están preocupados que el BIM puede significar un desequilibrio del mercado como existe hoy en día, ¿no? Y luego una cosa que por lo visto es un tema alemán. A la hora de los contratos en un proyecto de diseño BIM, por lo visto en el mundo anglosajón, en la legislación está más prevista tener contratos entre más que dos partes, y es bastante más extendido, y en Alemania esto no es posible, no está previsto por la ley, por lo que yo entiendo. Yo no soy abogado, pero ven un problema de diseñar los contratos siguiendo el modelo británico, porque tendrían que convertirlo en un contrato entre 5 partes a una serie de contratos entre 2 partes, ¿no? Pero ven salida a eso, pero es un tema que no pueden adaptar de otros países que están ya utilizando el BIM. Aparte de las dificultades, también hemos analizado los beneficios. Estos son menos tangibles, digamos, ¿no? O sea, primero se está diciendo que era difícil de definir los criterios para evaluar el éxito de un proyecto BIM. Hoy en día faltan criterios de medición, han tenido que diseñar procesos de evaluación. En general, haciendo encuestas, la satisfacción entre los participantes ha sido satisfactoria, en una mejora de gestión, pero no hemos encontrado ningún dato de un ahorro económico o algo del estilo. O sea, no hemos visto nada medible, un beneficio, de verdad.
Pues, bueno, hay unos canales de difusión que en el informe, cuando se publicará, lo vais a ver. Pues, resumiendo un poco todo, o sea, se puede decir que en Alemania hay un claro liderazgo público, pero que a su vez se apoya en la economía privada. O sea, el Ministerio reparte tareas a la industria de ayudar a salir de tema. Encima se apoya en una sociedad de asesoramiento compuesto por muchas instituciones privadas que tienen sus intereses, ¿no? Hay dos protagonistas, el Ministerio de Transporte, el BMUV, y la sociedad Saplan en IBAO en 4.0, que es la que ha redactado el Stufenplan, que es la ruta oficial de implantación BIM. El plazo es tener un nivel 1 a partir de 2020. Por cierto, el nivel 2 se menciona brevemente en un apartado diciendo que se va a centrar más en temas de explotación, pero que no quieren definirse contenidos, dado que es una tecnología que crece rápidamente y cambia mucho, y no ven el sentido de definir algo más concreto con años de antelación, ¿no? y hacerlo más a corto plazo. Pues una cosa destacable es que se invierte dinero público en la implantación BIM. O sea, estamos hablando de unos 30 millones de euros que ha metido el Ministerio en asesoramiento BIM, en proyectos de investigación, que imagino que es necesario, ¿no? Y se ha hecho un análisis previo exhaustivo, que eso, los informes ese de la administración pública, pero que esto es la fase más o menos donde estamos nosotros ahora, ¿no? De hacer un análisis exhaustivo de todo lo que puede ser, y creo que eso también evita luego tener consecuencias malas, ¿no? Bueno, para terminar, nuestro grupo está rematando el informe, está en manos de Jorge y de Noelia. A ver si no nos meten muchas correcciones, lo vamos a publicar pronto, espero. Y bueno, vemos nuestra tarea, primero, como esto es un tema muy vivo, mantenerlo actualizado, y una cosa que nos queda pendiente, porque ahora me he hecho un resumen de todo lo que hemos encontrado en torno al BIM en Alemania, pero no nos hemos entretenido mucho de buscar paralelismos con España, porque al final se trata de eso, ¿no? De que este análisis sea útil para la implementación aquí, y si es un detalle que se utilice, bien. Entonces, tenemos un poco la preocupación, como las fuentes originales están todos en alemán prácticamente, que hemos hecho un informe, pero luego no lo va a leer nadie, por eso queremos que sea de utilidad, o sea, y os invitamos a contactarnos con temas que veis que pueden afectar vuestro trabajo en vuestros respectivos grupos o organismos, ¿no? O sea, tenemos mucho más documentación de lo que se ha visto hoy y contactos para profundizar aún más. Ya está, ya he dicho todo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Los documentos alemanes están también en inglés? La mayor parte no. Hay ciertos documentos que tienen una relación a la Unión Europea, sí están en inglés, pero la mayor parte están en alemán. El Stufenplan, la hoja de ruta principal, está en inglés, existe una versión inglesa. Sí. Yo he echado de menos que hace relativamente poco a Hochschiff le han adjudicado a Hochschiff Beacon, han adjudicado realizar la hoja de ruta y un trabajo de consultoría para todos los proyectos pilotos. Ah, sí, eso dentro de BIM for Infra 2020. Exacto, ya se han adjudicado a una empresa constructora, ¿vale? Ha habido un tender y se ha adjudicado a una empresa. No, o sea, como lo entiendo, no es así, o sea, es como una UTE formado por, entre otras empresas, por Hochtief, pero también están las universidades de Múnich y Bochum, o sea, está Planen y Bauen, o sea, no sé si Building Smart Alemania también es un socio de, no sé si una UTE técnicamente a nivel mercantil, pero es
es un consorcio de varios, pero es una entidad privada, claramente. O sea, Vale, entonces, mi pregunta era, no sé muy bien cuál es el alcance que se espera de... Yo lo que entiendo, por lo que he leído, es que ellos definen ese plan más detallado para los próximos 3 años, 2017-2020, y hacen un trabajo de consultoría en todos los proyectos piloto. No sé si es que ellos se encargan de hacer la parte BIM en todos los proyectos piloto, o que todos los proyectos piloto ellos realizan únicamente, digamos, una parte de consultoría sobre la parte BIM. ¿Tú lo sabes? Perdón, presentamos un momento a Stefan Hoppe, también parte de nuestro grupo. Al final ese grupo que consiste en universidades, abogados, empresas especializadas en BIM como Beacon y también empresas de ingeniería, pero ellos deberían, la idea que tienen con el grupo de InfraFoa 2020 es crear el conocimiento y las condiciones para implantar el BIM y hacer una cierta consultoría. Por ejemplo, un ejemplo es de Deutsche Bank, que está haciendo en el túnel de Rastatt, que es uno de los proyectos pilotos más importantes, justo ahí, de un ferrocarril, un túnel de 6 kilómetros. Ahí solo para el BIM tienen 10 millones de euros y lo que han hecho ahí he hablado con el responsable que lleva el tema del BIM. Estaban contratando diferentes empresas, no solo del Infra 2020, porque empezaron ya antes, y cogieron ahí ideas de ahí, de empresas de BIM, de empresas de fabricantes de software, cogieron ahí información de todos lados y ahora tienen su propio equipo, tienen 6 personas full time, solo trabajando en BIM. Y la idea, lo que tienen es así como un alcance, una mezcla, un alcance práctico, pero también científico. Así que prueban cosas, están intentando definir nuevos procesos de trabajo y definir esos procesos sobre todo para proyectos de ferrocarril, empezando desde la licitación, la adjudicación y luego llegando hasta el facility management. Así que ahí está generando un conocimiento muy importante y yo creo que nosotros deberíamos aprovechar ese conocimiento porque no es simplemente teórico, tienen la parte teórica científica, pero luego también lo han llevado a la práctica, están analizando diferentes procesos donde tiene sentido utilizarlo y donde no, y donde podemos implantarlo. Y claro, también se basa en la normativa inglesa, pero también han visto que Inglaterra también es diferente y lo tiene que adaptar a su propio reglamento, pero hay cosas que están en común y el proceso de adaptación, y yo creo que ahí se puede aprender bastante y lo que está generando ahora en los próximos 2 años creo que no deberíamos olvidar y perderlo y intentar incluir en nuestros diferentes círculos de trabajo. Okay. Sí, me parece que es súper interesante lo que habéis explicado, que solo lo podíais hacer vosotros, porque a veces yo miraba cosas, pero claro, en alemán llegas a un nivel. Y sobre todo vuestra visión técnica y profesional, que supongo que, bueno, que os ha permitido a través de vuestros contactos pues llegar a ver toda esta perspectiva desde vuestro conocimiento también de la realidad española. Entonces, lo muy interesante de aquí es que en realidad la realidad alemana técnica a lo mejor se parece más que la realidad del Reino Unido. No sé hasta qué punto, por lo que decís de la gestión de los blenders y la normativa, tienen una base más rigurosa, más de funcionamiento contra normas, y hasta qué punto todo esto y las conclusiones que nos habéis dicho puede servir para que aquí ya directamente ataquemos los temas que bueno, que un poco en Alemania pues han llegado a esta conclusión, nosotros ya podemos ir y atacarlos, ¿no? Y hasta qué punto ahora vuestra labor de este grupo es reconducir esto para ver cómo algo de la estrategia que se adopte aquí puede cambiar o cambiar un poco de rumbo. Es esto, ¿no? Un poco. Yo creo que es sí, pero eso requiere el diálogo. O sea, nosotros hemos dado, digamos, palos a ciego, ¿cómo se dice? Y resumido todo lo que nos parecía interesante sin saber
cuáles son los problemas reales que hay a nivel de la Comisión y de SBIM y que requieren quizás alguna inspiración, porque quizás en Inglaterra lo que se ha hecho no sirve Claro, entonces esto puede convertirse como en reconducir algo o ver cómo se cambia algo, no sé, de lo que estamos haciendo. Y luego también quería preguntaros, bueno, lo primero era preguntaros, lo segundo, Gracias. ¿hasta qué nivel, qué opinión, o sea, cómo está la opinión pública en Alemania en relación con todos estos millones de inversión que entiendo que son en las infraestructuras y en la mejora de todo su entorno, ¿no? Pero hasta qué punto la opinión pública ve bien, ¿no? Pues esta inversión en cuestiones que digitalmente y tal, aparentemente no son directamente sociales, pero que veo que sí, porque luego lo invierten en la sociedad. ¿Qué inputs tenéis como ciudadanos alemanes y luego también la opinión pública de los técnicos, ¿no? Es decir, de los colegas que tengáis de vuestro ámbito profesional, vuestro amigo, vuestro conocido de tal? ¿Cómo le va a decir? Porque yo, cuando he hablado, por ejemplo, hablé con una persona que equivaldría a temas de arquitectos en Múnich, por ejemplo, y me decía, era una persona de más edad y me vino a decir que nada, que ellos, los arquitectos en Múnich no les interesaban para nada, ¿no? Esto es un input que tengo. Luego tengo otro amigo que está en Stuttgart y que también dice, bueno, para las cosas grandes sí, para las pequeñas nada. Pero vosotros debéis tener una red de contactos mucho más amplia y seguro que tenéis una visión más ¿Oyes tú? Perdona, solo la primera pregunta, ¿puedes repetirlo? Sí, que la opinión pública, ¿cómo se toma la opinión pública o se está Ah, sí, ahora... y el tema de BIM, si ha salido la opinión pública? Vamos a ver, en el inicio de este informe están los 3 proyectos muy conflictivos que se ha debatido a nivel, a nivel de toda Alemania, nivel de toda la sociedad. Y por esto ahora mismo ha tomado principalmente el Ministerio de Transporte e Infraestructura la iniciativa y yo creo que ¿cómo puedo decir? Todos los ciudadanos alemanes esperan que no vuelvan a pasar estos errores que se han cometido en los 3 proyectos. Y sí se vende claramente por parte del Ministerio que se puede evitar el problema de la prolongación de los plazos de entrega y el disparate de los costes. Porque, por ejemplo, en la Elbphilharmonie se empieza con 200 millones de euros y creo que al final acaba triplicándose o cuatruplicándose el coste. Y sí, ahora mismo, en la opinión pública es que con el BIM se evita o se espera de evitar en futuros proyectos en Alemania este problema. Eso por un lado. Por otro lado, comparto igual contigo también un poco la información que tú tienes de tus amigos en Múnich, pues se ve con también cierta restricción todo el tema de BIM, pero por otro motivo, principalmente el motivo es como en Alemania muy rápido se mide el tema económico y el esfuerzo económico, pues la restricción en Alemania pasa siempre primero es cuánto me cuesta esto, empezar a implementar, a formar mis personas, etcétera. Entonces sí es cierto que tenemos un cierto paralelismo entre España y Alemania en esto de por el momento esperamos, etcétera. Y el segundo tema es, si hay ahora estudios de arquitectura que están utilizando BIM, es por demanda del cliente. Yo tengo unos amigos en Hamburgo que no se han planteado nada de implementar BIM y tenían que empezar el año pasado, pero a fuerza grande, porque tienen proyectos importantes y la exigencia es BIM. Entonces, yo creo que ahí yo veo mucho paralelismo con España. Y creo que cabe mencionar que como en Alemania no hubo una crisis de la construcción como aquí, donde muchos arquitectos quizás por distinguirse han apostado por tecnologías, eso en Alemania no ha ocurrido, entonces no se ha fomentado por demandas de cambio, ¿no? ¿Había? Todo este esfuerzo económico y financiero que están haciendo las administraciones públicas
también de fases sucesivas de la construcción. Bueno, yo supongo, Ángel, que vas un poco a la idea del IPD, que es otro concepto también anglosajón, que realmente se forma, la idea es se forma entre todos los clientes y participantes de un proyecto, todos invierten y al final todos tienen un beneficio, para decirlo un poco. Yo supongo dos cosas. Ahora mismo la situación paralelo a Alemania, también en España creo que es, ahora mismo usar el BIM tiene su cierto esfuerzo económico, que estamos unos más, unos menos dispuestos a hacer porque pensamos en el futuro o pensamos en el futuro y esperamos que esto es el futuro. Yo creo que estos picos del triángulo gris cada vez vamos a limar un poco reducir, y supongo que también este pico verde en el inicio, pues poco a poco también para los proyectistas, ingenierías, estudio de arquitectura, se aumenta algo que vemos también. Yo creo que pasa por automatizar procesos BIM dentro de la propia empresa. Yo creo que por ahí pasa esto, que nosotros también cada vez reducimos este coste añadido y ganamos también un poco. La parte de la oferta, es decir, la parte del diseñador, del triángulo gris, ¿vale?, pueda reducir un poco esa base. Creo que esa base es enorme cuando la administración pública no invierte dinero porque de alguna manera los estudios les cae encima toda la formación, toda la adquisición de softwares, pues el desarrollo de sus propios, la implantación de sus propios estudios, etc. Y yo creo que esa base se reduce cuando, en casos como en Alemania, se invierte en todas las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Entiendo que en Alemania la inversión va a proyectos pilotos, es decir, las guías las está haciendo VDI, que no es la administración pública, la normativa justamente lo está haciendo BIM, y lo que invierte la administración es en sus propios proyectos que quiere que salgan mejor, y de paso aprovecha que ejerza un efecto tractor sobre el sector. Sí, sí. Pero dentro de lo que hablamos antes de Infra for BIM, o sea, tienen que asesorar los proyectos pilotos, pero a la vez desarrollando plantillas BEP y de EIRs, ¿no? O sea, creo que la intención es desarrollar las plantillas sobre la marcha para ver en los proyectos pilotos si sirven o si aguantan o no. Pero son proyectos pilotos por lo general de infraestructuras, entiendo. No solo, que no teníamos, tenéis que entender, no teníamos previsto solo media hora, que se extienda ahora mucho, pero teníamos también algunos proyectos, por ejemplo, el Ministerio de, ¿cómo se llama ahora?, de construcción y seguridad nuclear, también tiene algunos proyectos pilotos que ya estaba cuando se publica en licitación BIM. Por el espacio que teníamos dispuesto no hemos mencionado esto porque creo que el hincapié o la parte fuerte ahora mismo en Alemania es la infraestructura, pero sí existen algunos proyectos pilotos por parte de este ministerio que se dedica a edificación y urbanismo. Aquí tenemos dos ejemplos, pero ya son de una escala más reducida. Ahí abajo tenéis dos proyectos por parte del Ministerio de Edificación, de Construcción. ¿Okay? Gracias por dejarnos tanto tiempo. Bueno, yo quería dar las gracias. Además, entiendo que es un tema, y bueno, esta fue la intención desde el origen, de por qué creamos un grupo internacional, por qué queremos, pues lógicamente, por conocer cómo se está abordando y tener una visión cercana, que gracias a vosotros hemos podido tener, también de algo que se ha suscitado aquí, ¿no? Es decir, desde aquí, desde España, podemos consultar
mucha documentación en inglés. A veces pensamos que el BIM solo existe en el Reino Unido porque es la única que podemos leer, ¿no? Y cuando vas a Noruega, pues en noruego, bueno, excepto alguna excepción que puede haber por aquí, pues no nos manejamos ninguno, ni sabemos qué se ha desarrollado en Dinamarca, y hoy hemos tenido la oportunidad, con este primer esbozo, yo creo que muy interesante, de conocer de forma cercana cuál es la realidad en Alemania, ¿no? Y cuál es la realidad no solo desde el punto de vista, desde lo que pudiéramos decir de la implantación, sino también, digamos, de la implantación a nivel Estado o Administración Pública, sino también cómo responde el sector, ¿no? Con lo cual vamos a abordar y recogemos parte de las propuestas de este último punto, ¿no? ¿Cómo seguimos? Pues evidentemente tenemos que utilizar esta valiosa información que proviene del grupo para nuestro propio desarrollo en España, aprovechar los paralelismos, aprovechar el camino recorrido o recorriéndose, ¿no? Bueno, pues hay muchos aspectos, algunos aspectos muy reseñables, bueno, pues entre otros la implicación de un grande de las infraestructuras como puede ser DBNets, ¿no? de Deutsche Bahn en un, bueno, pues en el desarrollo de proyectos piloto en temas de actuaciones en estaciones, y además con un enfoque que nos viene muy bien pues traerlo a la palestra, de nuevo un enfoque muy hacia infraestructuras, aunque también haya edificación y proyectos piloto en edificación, ¿no? Que todavía tenemos un poco un cierto lastre acerca de que BIM es solo para edificación. Bueno, pues podemos comprobar que no solo es así, no solo en Alemania, también en Holanda, en Suecia y en algunos otros países, y bueno, confiamos que también lo va a ser en España. Una de las cosas, bueno, que entraremos bastante acerca de la tipología de los proyectos piloto, bueno, esto ya un poco más en petit comité, y si es necesario pues volveremos a hacer una sesión como esta y volveremos a incluir a Alemania, que ha tenido pues mucho interés para conocer las tipologías de los proyectos piloto, que me consta que hay alguno orientado a puentes, túneles, bueno, y en la medida de lo posible pues ir haciendo un seguimiento para tratar de obtener información acerca de, bueno, pues los resultados que se vayan produciendo o que se vayan publicando, ¿no? Y que tenemos dificultad para acceder en alemán a estos resultados, ¿no? Y que puedan nutrir nuestra propia iniciativa. Los proyectos piloto, por lo menos los primeros 4, hay bastante material publicado, ¿no? De qué es lo que se ha hecho, en qué fase. Hubo, creo que 3 puentes y un túnel, ¿no? Stefan. Durante la construcción para el control de tráfico y desvíos provisionales, y bueno, ahora había un informe intermedio y para mediados finales de este año sí que habrá un informe final de evaluación de esos primeros 4 proyectos pilotos. Muy bien, bueno, muy esclarecedor. Quiero felicitaros por el trabajo. Ángel, perdona. Que ha suscitado en las pymes respecto a la competitividad con las empresas, con las grandes empresas. ¿Esto tenéis algún estudio hecho? ¿Tenéis algo que desarrolle? Ese dato nos viene de una especie de boletín de una asociación, de la asociación más representativa para pymes de la construcción. Y es como un artículo que se ha publicado internamente para la asociación explicando qué es el BIM, cómo le afecta el Stufenplan, y
criticando ese punto de las certificaciones, pero no tenemos, o sea, es un párrafo en un artículo de ese boletín, pero sí, o sea, tenemos María Ángeles, que no está aquí, que trabaja para la... Ah, sí, te has llegado tarde, ¿no? Perdón, que tú tienes los contactos con la asociación que... Perdón. que quizás se puede preguntar si han hecho un estudio o si solo una opinión. Perdona, mira, creo que quiere decir algo. Periódicamente se están emitiendo artículos, notas informativas, de más inversión, más Sí. Si te parece, nos ponemos en contacto para formular la pregunta. Bueno, pues agradeceros de nuevo, felicitaros por el trabajo y vamos a continuar. Vamos a continuar con el observatorio.